Vota por la niñez. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Vota por la Niñez, este espacio donde las candidaturas presidenciales enfrentan los desafíos reales que viven las niñas y los niños en nuestro país. Nos acompaña Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez de Fundación Colunga, parte de una plataforma que reúne más de 280 organizaciones y fundaciones expertas en infancia, en adolescencia y en educación. Bienvenida, Paloma. Gracias por estar aquí y por ese compromiso también. Muchas gracias a ustedes. Y hoy recibimos, ya lo vamos a saludar, al candidato que nos acompaña, candidato presidencial independiente, Eduardo Artés. Bienvenido, gracias por estar en este programa muy relevante con temas de infancia. Muchas gracias, es un tremendo tema, encantado de estar y espero que poder estar a la altura de los requerimientos. Es un tremendo temazo, ¿no? Porque las sociedades, en definitiva, también se valoran o pueden pasar por el sedazo de cómo tratan a la niñez. Y vamos a ver ese es un elemento central. Las propuestas concretas para eso. Les voy a contar, candidato, cómo es la dinámica del programa para que vayamos avanzando en distintas temáticas. Esto se trata de 3 pilares que son fundamentales para el desarrollo de nuestros niños: el bienestar, la educación y la protección. Cada bloque va a comenzar con una cifra que nos va a interpelar, esas cifras que nos duelen, que revelan urgencias que tiene nuestro país. En cada uno de esos bloques temáticos, usted, candidato, va a tener que enfrentar 2 preguntas donde va a poder también darnos a conocer las propuestas que espera implementar durante su gobierno. Así que vamos a partir de inmediato con el primero de estos pilares temáticos, que es el bienestar, y lo voy a invitar a que ponga atención a la pantalla, donde va a aparecer una cifra, una afirmación que evidentemente que nos preocupa y que nos duele. Ahí lo están viendo ustedes. 1 de cada 5 niñas y niños vive en barrios donde siempre o casi siempre se escuchan balaceras. Paloma, esta es una realidad que evidentemente preocupa mucho y que ha terminado muchas veces en desenlaces fatales incluso. Claro, y es preocupante porque es una cifra que vemos que ha ido aumentando en los últimos años y que no solamente se relaciona, ¿cierto?, con ese riesgo inmediato que puede haber a ser expuesto a violencia, sino que también esta cifra, esta realidad, limita el derecho de los niños y las niñas a jugar, a socializar, a estar en el espacio público de una manera tranquila. Y lo más grave aún es que cuando hay niñas y niños en situación de pobreza, esta cifra es mucho mayor, alcanzando a 1 de cada 4 niños que viven en situación de pobreza. Ya, cómo un niño se desarrolla en estos espacios que evidentemente no están libres de la violencia. Vamos a preguntarle de inmediato al candidato algo que le hemos preguntado también a otros candidatos, pero particularmente en su caso, Eduardo, usted enfatiza en que la infancia se encuentra desprovista de la más mínima seguridad social, lo dice textual. ¿Cuál va a ser entonces la política central de su gobierno para poder enfrentar la pobreza infantil y garantizar mejores condiciones de vida y erradicar esta violencia que estamos viendo? Bueno, lo primero, yo veo el tema de la infancia como una cosa global. ¿Ya? No está alejado, por ejemplo, de recuperar el cobre, el litio, tener los recursos para invertir, ¿no? Porque no se trata solamente de sacar iniciativas que a veces están focalizadas en un tema en concreto, pero no ve el conjunto. Y tú ves que hoy día tenemos cuántas entidades que se preocupan del tema de la niñez, pero se preocupan de temas específicos. Claro, el tema de la violencia, por ejemplo, que viven los niños. Imagínense ustedes en el Guasmapo o en lo que es, como se llama, la macrozona sur, que le llaman otros, ¿no? La violencia de los niños mapuche, de ver en los callejones, en las calles, yo lo he visto con mis ojos, ¿no? Cuando van al colegio, soldados ahí con armas, policías, carros militares, en la noche pasan a veces helicópteros, alumbran, digamos, las casas en las comunidades. O sea, la violencia es muy amplia y cómo la sufren los niños es muy grande. Claro, las problemáticas ¿Entendí? son varias. Pero ¿qué pasa con eso tan cotidiano, candidato, cuando un niño en un barrio de cualquier región, de cualquier ciudad probablemente de Chile, vive en un barrio donde hay balaceras, donde escuchan disparos? Hemos visto algunos registros donde niños de guardería se tienen que tirar al suelo. ¿Cómo se erradica? ¿Qué haría usted concretamente? Bueno, hay una serie de medidas que son medidas específicas, ¿no?, punitivas, ¿no?, claro, contra la delincuencia, pero también hay medidas que dicen relación de más largo plazo, cómo tú combates la delincuencia. Y la delincuencia la combates en la medida que la población se integra a una vida digna, con trabajo justo, las mamás con tiempos específicos. Pero mira, yo soy profesor, ojo,
Hice clase 30 y tantos años en Cerro Navia. Sé lo que es aquello, a mí no me la cuentan, ¿no? Cuando, por ejemplo, a veces las mamás tenían que dejar los niños ellas salían a las 6 de la mañana a trabajar y de ahí se iban, ¿no? Y los niños quedaban solitos. Y todo el día, hasta que llegaban tipo 8 de la noche, ¿ya? Y en la escuela estaban ahí una jornada. Entonces, es muy complejo, es un problema social muy profundo. ¿Candidato? Entonces, estoy de acuerdo, hay que reprimir la delincuencia, evidentemente que sí, ¿ya? Pero hay que ver causas que son mucho más profundas. Candidato, y en concreto estamos hablando también de la pobreza, no solo de la violencia en los entornos, sino también de muchas familias que no tienen las condiciones mínimas para garantizar la nutrición, ¿cierto?, la seguridad en el amplio sentido. En su programa, ¿tiene alguna propuesta específica para las niñas y niños en situación de pobreza hoy? Porque sabemos que los cambios sociales toman tiempo, lo que usted dice, pero ¿qué pasa con los niños que están creciendo hoy? ¿Tienen propuestas concretas en su gobierno? Mira, nosotros lo primero que vamos a hacer, vamos a conversar, por decir así, con todas las instituciones. Vamos a ver la realidad tal como es. Luego, con eso en la mano, vamos a ver cómo lo enfrentamos en concreto. Desde afuera, eso tú no lo puedes enfrentar hoy día, a no ser cuando ya otra cosa es con guitarra, cuando estás encima. Pero sí es claro que va a conversar desde la sala cuna, la enseñanza básica, la enseñanza media, la calidad también de los tiempos. Mira, hay algunos que por ahí dicen que debe desaparecer hasta el Ministerio de Educación. Barbaridades como esas algunos candidatos han planteado. Eso es gravísimo, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que hay que fortalecer ya lo que es la educación en todos los ámbitos. Y para eso tiene que haber una dirección, y esa dirección la hace el Estado. Ya, una mirada transversal ¿no? de la niñez en las distintas temáticas. No es, sin duda, ni la pobreza ni la violencia la única temática que puede amenazar el desarrollo y el bienestar de nuestros niños. Yo le decía que tenemos también esta dinámica de las preguntas y le voy a pedir, candidato, que usted elija una de estas 3 preguntas. Al medio. Ya, ahí estamos. el número 2. Préstamela a mí para yo ya, leer. usted me la... Perfecto. Ya, la vamos a desplegar ahí también. Mire, dice así. Hoy la atención en salud mental es desigual y muchas niñas y niños quedan excluidos. ¿Qué hará usted concretamente para que el acceso sea oportuno y de calidad para todos? Ahí va a aparecer también en nuestro pizarrón para que pueda contestarnos qué haría o qué va a hacer cuando empiece a gobernar. Bueno, ya te decía que hay que conversar con todos, pero hay una cosa que es real. Hay que contratar a tiempo completo, ¿no?, a especialistas como tales que trabajen directamente en las unidades educativas, por ejemplo. A veces hay planes, hay programas que te dicen, sí, mira, vamos a citar al niño, y lo citan una vez al mes, media hora. Entonces ya el niño está atendido, ¿no? Check. Y no pasa nada. Eso es una pérdida absolutamente de tiempo y es marcar una estadística que fue atendido. ¿Y eso, candidato, significa aumentar cobertura entonces, pero aumentar la profundidad o la calidad de esa atención que reciben los niños? Evidentemente, y como decíamos delante, es un problema biopsicosocial que abarca todo el conjunto. O sea, la calidad de vida, porque ¿cómo puede haber sanidad mental cuando algunos niños no tienen una cama propia para dormir? Ahí tiene la cifra. Ahí hay un problema concreto. Candidato, y usted habla, ¿cierto?, de que las atenciones sean más profundas, más sostenidas, pero también habla de la prevención. Y lo que vemos en Chile es que después de la pandemia los problemas de salud mental aumentaron mucho entre niñas y niñas. ¿Qué políticas preventivas de salud mental le gustaría implementar a usted en su gobierno para que no lleguen al consultorio, para que sea antes la atención? Bueno, lo primero, tenemos que tener un país que vuelva a soñar. Te parecerá extraño, pero yo me recuerdo cuando era chico, con condiciones materiales muy básicas y muy malas, de verdad, pero todos soñábamos, teníamos un sueño. Hoy día nuestra sociedad no sueña, los jóvenes, los niños no sueñan. ¿Te fijas? Es simplemente tratar de ganarse la nota porque es como una cosa de competencia con el otro, ¿ya? ¿Para qué? No se sabe. A lo mejor tener una profesión, a lo mejor para ganar algún dinero, pero no tiene ninguna otra connotación. Y eso es muy importante. Las escuelas deben estar al mismo tiempo provistas de técnicos, de profesores especialistas en música, en arte, ¿no?, en deporte. La vida colectiva, esa cosa de la fraternidad, el encuentro, la hermandad entre la gente. Todo eso que está ausente es una cuestión preventiva fundamental, porque los problemas individuales se solucionan en la vida colectiva. Entonces, para mí,
Eso juega un papel esencial. Y hoy día eso no pasa, no son los colegios No, agentes no de pasa. protección, No de pasa. en el fondo poder llevar a los niños por otras disciplinas y atenderlos, porque tenemos un problema de violencia real que también se ha tomado en los No pasa. colegios. Al contrario, porque tú ves, por ejemplo, yo soy profesor. Entonces me decía, a ver, profesor, usted hace historia y geografía, sí. Sobran 2 horitas acá, o 3 horas. Mira, hazle música a ese curso. Pero si yo no sé tocar ni el timbre. Y tú sabes cómo se comportan los niños cuando tienen profesores de música verdaderamente y que lo hacen cantar, lo hacen reír, lo hacen gozar. Es que ese es el tema. Y nuestras escuelas públicas están ausentes de los profesores especialistas. Y en ese caso, entonces, para usted una política preventiva sería tener más profesores especialistas en los colegios. Desde del tiempo más temprano, ¿no? Tiene que haber una integración, porque la educación es una ¿Eso es desde la sala cosa cuna? continua. Claro, tiene que haber calidad. No solamente guardería. Hay guarderías, ¿no es cierto?, que te guardan al niño ahí, qué sé yo, y se acabó. No, tiene que haber una situación de trabajo. Y para eso hay que integrar también la comunidad. Tú no puedes verlo al margen de la comunidad. Porque hay comunidades, por ejemplo, por decir así, diaguita, mapuche, en las poblaciones tienen distintos elementos culturales que deben tomarse en cuenta y no forzar ya la forma. Por ejemplo, te cuento, ya, cuando yo hacía clase, de repente llegaba la colación para los niños. Y la colación no era de acuerdo a la cultura gastronómica que tienen los niños ahí en la población. Pero hoy día eso ha ido avanzando en Chile. Pero, ¿me entiendes? Es más allá de la calidad nutritiva. No, pero la JUNAEP recoge menús que rescatan lo Ya. local, eso se ha Sí, empezado pero a hacer. eso digamos, hay que profundizarlo, ¿no? Porque todo tiene que... Yo te pongo un ejemplo. Ahora, podrían haber muchos otros ejemplos. Candidato, antes de pasar a la educación, que es nuestro siguiente pilar, usted ha hablado de los colegios como un agente preventivo en términos de salud mental, pero para los niños que necesitan una atención, que era lo que nos decía la frase, digamos, Sí, que sí, duele, también se trata de fortalecer la red de salud. ¿Qué pasa con los especialistas, con psiquiatras, psicólogos, que muchas veces ya no dan abasto? Bueno, hay que contratar la cantidad que sea necesaria. Se debe fortalecer todas las redes de salud. No podemos tener esos CEFAM que hoy día prácticamente, a veces incluso algunos son atendidos por alumnos en práctica. Alumnos en práctica, inclusive en enfermería. ¿Ya? O sea, tú donde vayas vas a encontrar en lo público una debilidad. Ahora, ¿por qué esa debilidad? Para preguntarse a alguien. Muy simple, en un sistema neoliberal todo lo público tiene que ser malo para fortalecer lo privado. O si no, lo privado no existe. ¿Y usted no lo reconoce un rol a esos privados que también atienden a una demanda? No, que yo creo que existe, porque hay una los sobredemanda? privados viven y gozan de ganancias increíbles porque son subvencionados por el Estado. El Estado no debería subvencionar a ningún privado y simplemente hacerse cargo de lo que le corresponde y no abandonar su función. Ya vamos a hablar de este tema un poco más adelante en otras materias, pero vamos al bloque 2, si le parece, que tiene que ver con la educación, que es otro tema que también tiene realidades, frases, carencias que nos duelen. Vamos a revisar, va a aparecer ahí, lo invito a que lo pueda mirar también, candidato, esta otra frase que nos interpela. 1 de cada 3 niños falta 1 mes y medio a clases en un año escolar. O sea, es una pérdida importante de todo el proceso educativo en un año calendario. ¿Qué haría usted o cómo propone usted garantizar constitucionalmente en su programa la educación, algo que hoy día está, pero qué haría distinto para que efectivamente esta garantía se cumpliera? Bueno, te explicaba al principio que muchas mamás, que a veces son las jefas de hogar y viven solos con sus niños en las poblaciones, ¿no? Salen temprano. Llegan los chiquillos a medio peinarse a la escuela, ¿no? Entonces hay un problema social muy profundo. Entonces, muchos niños faltan, incluso después la mamá se enteran que ya faltó 15 días, cuando ya la escuela va a la casa, en fin, un montón de cosas que tampoco hay tiempo porque no hay personal para esa actividad, para hacerles ese seguimiento. Ya, y concretamente, con ese telón de fondo, y usted ya ha hecho el diagnóstico, ¿qué haría usted? Sobre todo pensando en la primera infancia, en la educación inicial, porque ahí también lo conversábamos con Paloma antes de partir, en prekinder y kinder el ausentismo es mayor incluso que en otros cursos. ¿Qué haría usted? Su primera medida para la educación inicial. Bueno, lo primero es fortalecer desde un punto de vista de los funcionarios, de los especialistas, ¿ya? Y sacarse de encima esa cosa de que los funcionarios públicos son una grasa para el Estado. No, se necesitan más funcionarios y fundamentalmente en estos niveles,
¿ya? En los niveles concretos de la educación, de la atención a los niños. Candidato, hoy día en Chile la educación es obligatoria a partir de los 6 años, pero todos los estudios muestran, ¿cierto?, cómo la educación inicial y los primeros años son base para el desarrollo de todas las habilidades en la vida, ¿cierto?, las habilidades de lectura, de escritura. ¿Usted tiene alguna meta en cuanto a la educación inicial en Chile? ¿Cuál es su propuesta para fortalecer la educación inicial? Mire, yo soy partidario que la educación debiera ser permanente desde que uno nace hasta que se muere. O sea, tenemos que ir a un sistema nacional de educación que en definitiva integre al conjunto. E incluso en las labores educativas debe integrarse la comunidad. Yo he tenido experiencias de ese tipo, ¿no? Cuando hacía clases a veces, por ejemplo, faltaban profesores de música, ya que fue que lo dijimos, ¿no? Entonces había alguien que era un folclorista, iba y cantaba con los chiquillos en la escuela y eso lograba una cantidad de pero cosas. eso significa adelantar la obligatoriedad de la educación, ¿a qué edad? ¿Desde cuándo debería ser obligatoria la educación? Es que mira, va más allá de la cosa legal, de cómo colocamos esta, que tiene que ser a tal edad, que esto. Es un movimiento social. Pero que ¿cómo debe orientamos a integrar política pública? Porque estamos hablando de un país distinto al que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un país individualista, horrible, ¿no? Que yo primero, yo segundo, yo tercero, y si queda algo es para mí también. Yo pienso en un país de una integración del conjunto. Es por eso que va más allá del tema de las edades. Yo te podría decir, sí, vamos a hacer a los 4 años, no a los 5. No, no es el tema central. Porque todo eso, la realidad, la vida pasa por el lado. Los niños, aunque tengan carácter obligatorio, ¿no?, de ir, no van. ¿No es cierto? Ya vimos la cifra. Candidato, en Chile, en segundo básico, uno de cada 2 niños ya está atrasado en cuanto al lenguaje, a la lectura. ¿Usted tiene algún plan para que podamos tener a los niños aprendiendo a leer a tiempo? ¿Y cómo sería ese plan? Bueno, nuevamente, hay que tener un país que sueñe. Deben de haber libros en las casas, debe de haber una situación de lanzar un cariño por el saber, que hoy día no existe. Porque el saber es para ganar lucas, a lo mejor. Porque pueden haber otras formas, desgraciadamente, que se ganan lucas en forma indebida, ¿ya? Pero ese es el problema de fondo, ¿ya? Si tú puedes poner, mira, ¿qué pasa si llegas a una casa? Una casa que tiene 3 familias o 4 familias en su interior, donde a veces comparten las camas. No hay un espacio concreto para que los niños estudien, para que lean. ¿Para qué te digo dónde puedan dar un libro? ¿Qué importancia tiene un libro ahí cuando ni siquiera hay espacio para que esté el libro? ¿Ya? A veces yo le decía a los cabros chicos, mira, toma una caja de zapatos, etcétera, pónelos debajo de la cama, guárdalos ahí. Es que esa es la realidad, ¿te fijas? O sea, lo otro es construirse una fantasía. Hay un problema social de fondo y no tiene solución ni la lectura ni los sueños mientras estemos en esta sociedad. Bueno, y hay problemas o percepciones o sensaciones dentro de la sala de clase, así que lo quiero invitar, candidato, a que ponga atención, porque en este programa no solo los adultos nos estamos preocupando de las políticas de niñez, sino también los niños de la comunidad de NTV que tienen un espacio para que expresen sus inquietudes. Y vamos a revisar a continuación la pregunta que le quiere hacer al candidato Amaya desde Concepción. Ponga atención. Hola, mi nombre es Amaya, soy de Concepción y tengo 9 años. Candidato, en mi colegio hay muchos niños y niñas que no están motivados con aprender. ¿Usted cómo motivaría a que más niños y niñas aprendan? Hola, Maya. Mira, te cuento, de contar mi experiencia. Nunca lo logré, pero tenía un sueño cuando yo tenía tu edad. Yo llegaba, miraba, y en la escuela, yo estudié en una escuela de campo, había una fotografía de un pianista. Y yo miraba el piano y como él lo tenía en la mano, ¿ya? Y soñé siempre con tocar piano y por un montón de motivos no lo hice. Pero eso es lo que tenemos que tener, como desde chiquititos, todos tenemos sueños, ¿no? Y caminamos tras eso. Entonces, lo que hay que hacer es incentivar lo positivo, ¿ya? Incentivar las buenas costumbres, las ganas de aprender, de que cada vez cuando aprendemos somos mejores. ¿Ah? Somos mejores como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos.
Eso es Amaya, así que ¿Y nada. eso se puede hacer o se puede orientar desde la política pública para que porque yo me imagino que con profesores que están súper cansados, que están agobiados, cuesta más, con niños que a lo mejor tienen un celular en la mano, cuesta más? ¿Cómo se intenciona eso concretamente desde la política pública para facilitar a lo mejor ese proceso de soñar, de motivarse, de encantarse con la educación? Eso es un tema que tiene el país entero, tiene que tener un sueño. El país entero tiene que tener un sueño de reconstrucción. Yo hablo de una nueva democracia, no de esta democracia que segrega, que mantiene sectores importantes en la pobreza, en la miseria, en la explotación. No. Te fijas, si no tenemos un sueño de una sociedad que camina apoyándonos todos, ya eso va a ser imposible. ¿Qué se hace para todo lo facilitar el demás sueño? no hay nada. Para facilitar ese sueño. Pensando en lo que nos decía Paloma, por ejemplo, niños que a lo mejor no tienen una cama hoy día, niños que, no sé, viven con menos de 5.000 pesos diarios, ¿cuesta más soñar? Pero claro, pues, cuesta mucho soñar. ¿Cómo no va a costar soñar si en este momento, cuánto? Tenemos como 1.200.000 niños, de acuerdo a datos oficiales, ¿no es cierto?, entre adolescentes y niños en situación precaria, ¿ya?, con grados de violencia, problemas de nutrición, incluso obesos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero es consecuencia de una sociedad. Tú no puedes cambiar una parte sin cambiar el conjunto. Candidato. Ese es el drama. Ese es el drama para muchos especialistas que quedan encerrados en su nicho. Y no pueden, nunca lo van a resolver. Candidato, pero ahora estamos hablando de educación. De educación, y en sí. los últimos años se han hecho varios cambios en Chile respecto a la educación. Uno de ellos ha sido fortalecer la educación pública a través de los SLEP. Y lo que hemos visto es que han habido mejoras en esos establecimientos. Mi pregunta es, usted de lo que hay ahora, ¿qué fortalecería? A ver, yo tengo qué cambiaría? Tengo mi duda. Yo he viajado, soy profesor, converso con muchos colegas. En el norte han habido problemas con los SLEP, que te las doy, ¿ya? En la quinta región también. Pero si uno mira los números y mira las cifras del global, obviamente hay algunos con muchos problemas, pero otros, cuando uno ve el promedio, han ido Claro, mejorando. incluso los profesores hoy día en ese traslado están quedando con una nueva deuda histórica, ¿no? Porque hay corporaciones, municipalidades que no le van a pagar aquello del traspaso, ¿no es cierto? Y vamos a quedar en la misma situación que quedamos Ya lo antes haría los profesores. distinto. ¿Ya? O sea, usted de lo que se ha hecho ahora, ¿qué rescataría y qué Yo cambiaría? lo que se ha hecho ahora, como lo que ha hecho todo este gobierno durante todos estos años, es simular que hace algo para que nada cambie. Así de simple. Por ejemplo, la deuda histórica a los profesores. ¿Se pagó la deuda histórica? ¿Se va a pagar? No. Es un bonito chiquitito, pagadero en 6 años, ¿no es cierto?, a donde se les va a pagar partiendo por los mayores de 82 años. A mí me deben la deuda histórica, ¿no? ¿Y quién me va a pagar? ¿Acaso, no es cierto?, un bonito de 4,5 millones dividido en 2, en consecuencia que a cada profesor le deben 90 millones o 100 millones. Y volviendo yo creo que no se realidad. puede jugar con aquellas cosas, ¿no? Claro, entonces usted no valoraría nada de las cosas que se han hecho en los No, últimos porque años. son todos simulaciones. Y eso todas, sería cambiar el sistema educativo. indiscutiblemente. Y un nuevo sistema educativo de carácter nacional ligado a un plan nacional de país. Porque hoy día no existe. Hoy día tenemos 1.382.000 estudiantes universitarios. Y pregúnteme usted, ¿realmente los que están estudiando van a trabajar en lo que estudiaron una vez que se reciban? Una gran cantidad, la mitad de ellos por lo menos quedan cesantes. Entonces, es gravísimo porque hay un negociado en la educación, hay un sistema, digamos, que no está cuadrado. Por ejemplo, ya necesitamos tal cantidad de matronas. El país tiene una necesidad. No, el mercado regula aquello. El mercado no lo regula. Crea fantasías, crea distorsión. ¿Ya? Esa es la verdad. Frustraciones en aquellos que estudiaron, aquellos padres que se endeudaron para que un joven pueda estudiar una carrera y en definitiva no tienen ni una posibilidad de ejercer lo que ellos estudian. Bien, candidato, nos queda toda el área de la protección, que es tremendamente Ya. desafiante también. Vamos a hacer una pausa cortita, volvemos de inmediato en Vota por la Niñez por Canal 24 Horas y por NTV. Vota por la niñez. Vota por la niñez. Bien, ya estamos de regreso y vamos a nuestro último bloque enfocados en el tema de la protección. Lo habíamos dejado anunciado, la protección de la infancia y todo el sistema, además, que se encarga de resguardar a niñas, niños y adolescentes que han sido gravemente vulnerados
en sus derechos. Seguimos conversando con el candidato Eduardo Artés, a quien le vamos a mostrar esta nueva afirmación, estadística, cifra que duele. Ahí está apareciendo, usted lo puede ver, solo 1 de cada 2 niños en residencias que necesita un psiquiatra logra efectivamente acceder a una atención. Candidato, en su programa usted propone refundar el sistema de protección a la niñez. ¿En qué se va a diferenciar el programa de protección que va a tener usted del actual y de qué manera va a permitir esto prevenir que los niños sean vulnerados en sus derechos para no llegar tarde? Bueno, lo primero, eso es brutal. Yo creo que a lo mejor la cifra se queda corta, ¿no? Porque la atención que se le da a algunos niños con psiquiatra, te decían delante que es formal. Es una cosa, yo te conté una cosa concreta que me pasaba con un alumno. De repente iba una vez al mes al psiquiatra. Lo atendían 20 minutos, iba re contento. ¿Por qué? Porque el psiquiatra le daba unos dulces, le daba una cantidad de cosas, y después venía riéndose de lo que el psiquiatra le había preguntado, de la atención. Porque no es un seguimiento. Y usted está hablando es para del llenar, digamos, una usted está hablando del que logró acceder. El que porque logró aquí estamos acceder. diciendo que además la mitad no logra acceder. Bueno, el que logró acceder incluso es de mala calidad. Ya. Ahora, la psiquiatría tiene un componente técnico específico, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, pero también tiene un problema social. Entonces, para tratar todos estos problemas, hay que reforzar todo lo que es extracurricular, pero de calidad. Ya, pero eso es en los colegios. Respecto del sistema de protección que se refundó hace poquito, se pasó del Sename a 2 servicios y hoy día tenemos el servicio de protección a la niñez. Ahí tenemos como 9 servicios. ¿Cómo sería el suyo? ¿Qué sería lo distinto? Y yo creo que hay que tener un sistema nacional único, ¿no? Que converse, que no tenga esa cosa que planifica aquí, planifica allá y al final lo concreto, lo que llega abajo, es nada. Candidato, la cifra que mostramos hacía alusión directa a niñas y niños que hoy día están en residencias de protección. O sea, son niños que han tenido que ser separados de su familia por graves vulneraciones de sus derechos por un tribunal y que hoy día son atendidos, ¿cierto?, en estas residencias por algunas administradas por el Estado directamente, otras por organizaciones colaboradoras. ¿Cómo usted va a fortalecer ese sistema que hoy día existe? Como decía en su programa, usted dice que va a refundar el sistema de protección. ¿En qué se diferenciaría su sistema refundado con lo que hay hoy día? Bueno, te lo vuelvo a explicar. Hay que verlo desde un punto de vista social, con la integración no solamente de las fundaciones o de los equipos, de los organismos que ya existen, sino que en la vida social propiamente tal. Y aquí hay un concepto que es básico en educación. Para mí, la educación tiene que estar ligada a la vida diaria. ¿Qué significa eso? Estas instituciones tienen que vivir también la vida productiva, la vida cultural, deportiva, etcétera, que está en toda la comunidad, no encerradas en sí mismas. Al estar encerradas en sí mismas, van a tener una fantasía de que están solucionando un problema. El problema es social. Entonces, indiscutiblemente que es la comunidad que debe participar. En esto yo soy bien tajante porque considero que la mayoría en educación en Chile es una educación academicista que no tiene solución a los problemas de fondo, ¿no? Muchos jóvenes estudian cualquier carrera y ni siquiera saben por qué. Y aquí tenemos un caso concreto, ¿no es cierto? No puedes encerrarlo en el organismo que te va a solucionar el problema. Es social. Yo repito eso. Tenemos, otras preguntas, porque no es la única problemática en torno al sistema de protección. Nuevamente le voy a pedir, candidato, que elija una. Esa misma, la 7. Ya, número 7. A ver, la 7 dice lo siguiente. Hoy muchas residencias de protección dependen de colaboradores externos. ¿Su gobierno va a mantener ese modelo o lo va a reemplazar por un sistema estatal propio? Esto respecto de niños que han sido vulnerados en sus derechos en sus casas y tienen que recibir la protección desde el Estado. Bueno, en primer lugar, es el Estado que normalmente está subvencionando, como se llama, a organismos particulares. Yo lo voy a colocar en directa relación con las organizaciones sociales, ¿ya? Donde está planteado el problema desde la organización. Pero hoy día son muchas organizaciones sociales o ONGs, organizaciones no gubernamentales que prestan esta colaboración con el Estado, siendo privado. ¿Usted aprecia, valora esa gestión que aporta el privado? ¿A usted le gustaría que fuera todo estatal? Vamos a analizar los casos en concreto
y vamos a ver aquellos que realmente están en esa dirección o aquellos que están lucrando o aquellos que simplemente quieren darle una orientación ideológica, religiosa o de tal o cual tipo que no dice relación con solucionar justamente el tema. Candidato, hoy día cuando hablamos de residencias, claro, entramos en esta discusión, ¿cierto? Pero nos olvidamos de los niños y niñas que viven en residencias, que muchas de ellas hoy día están sobrepobladas y que además hay una diferencia hoy día en la cantidad de recursos que reciben, por ejemplo, las residencias administradas por el Estado con las residencias administradas por organismos colaboradores, que muchos de ellos, como dices tú, Carla, están ligados, ¿cierto? O sea, han sido parte de la comunidad y que funcionan y que protegen a los niños. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ponemos el foco en esos niños que están ahí, en mejorar la calidad de vida de ellos con el sistema que tenemos hoy día, que está colapsado? ¿Qué va a hacer usted distinto? Mire, antiguamente, ahora hay una estación del metro, nomás que lleva ese nombre, que es, ¿cómo se llama? La Ciudad del Niño. Antes existió la Ciudad del Niño, ¿no? Y creo que hay experiencias muy positivas. Yo me he encontrado con gente que vivió esa experiencia, ¿no? Y cuentan que realmente vivió una experiencia de familia. Por ejemplo, yo creo que hay elementos en nuestra historia que podemos sacarlos y usarlos nuevamente. Y el Estado tiene que apoyar y participar en eso, ¿no? No es un problema tanto de la caridad o la buena onda de privado. Si hay privado en forma particular y otros en forma organizada como comunidad que puedan participar y ser parte, en buena hora. Ya, usted no se cierra. Pero el Estado es la parte, ¿cómo se llama?, central. Lo que yo entiendo, lo que dice candidato, es que el Estado tiene que ser el garante, ¿cierto?, de que esos niños estén bien. Hoy día, en teoría, por la legislación es así, pero lo que pasa es que tenemos de nuevo esta sobreocupación, tenemos residencias que querían tener 10 niños y hay 20 porque están sobrepobladas, porque hay mucha demanda también. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo distinto para que eso no suceda? Nuevamente, si no cambiamos esto, van a haber más demanda. Si no hay trabajo digno, no hay recursos, no hay industrialización del país, no hay cultura, no hay sueños, no hay todo lo que tenemos que necesitamos, va a ir aumentando la demanda, ¿no? Y el Estado, que está ausente en una cantidad de cosas en el país increíble, desde vivienda, salud, y acá en la atención de la niñez. Indiscutiblemente que sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacer mientras tanto? Porque ese es el problema, hay una realidad objetiva de hoy día. Ahí hay que tomar las mejores medidas, como te decía al principio, ¿no? Haciendo conversar. Yo llego a la presidencia, lo primero que hago, ¿cuáles son las instituciones? Estas son, bueno, reunámonos con ellos, con las directivas, con los directores. Ya, ahora una asamblea con todos los trabajadores de las instituciones. No me voy a quedar exclusivamente con la opinión de la directiva. Ahí vamos a sacar, ¿cómo se llama?, una síntesis que nos va a permitir, y vamos, ¿con qué recursos contamos? Esto, ¿es posible juntar recursos de otro lado? Sacarle recursos, no sé, a otras áreas, ¿no?, que a lo mejor no pintan para nada, ¿no?, que en realidad no dicen ninguna relación. Veremos, pero ese es un problema práctico. Candidato, tenemos la última pregunta para usted y que tiene que ver también con que nos diga cuál le gustaría que fuera el titular, después de terminar su gobierno, respecto de su legado en políticas ligadas a la niñez, solo de la niñez. ¿Qué debería decir ese titular? ¿Cuál sería su legado? Bueno, que, como digo, la calidad de un gobierno, la calidad de un sistema, está determinado por los sectores más vulnerables, que es la niñez y los ancianos. Entonces, en ambas líneas hemos tenido un desarrollo que nos ha llevado a una vida medianamente feliz, medianamente. No aspiro que sea totalmente feliz porque es un proceso mucho más largo que 4 años, claro está. ¿Y cuál entonces debe ser ese titular? Si alguien quisiera resumir lo que fue su gobierno en materia de niñez. Bueno, que fue el gobierno que de la juventud, de los niños, de los adolescentes. Bien, pues le queremos agradecer. ¿Quiere decir algo más? Agradecerle a ustedes y solamente decirle una cosa. A ver. Desde aquí, desde Chile, mi cariño para los niños de Gaza que están hoy día muriendo en cantidades, y eso es imperdonable. Es un dolor muy fuerte que tiene toda la humanidad.
Candidato Eduardo Artés, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Gracias por el compromiso también con esos temas. Gracias, Paloma, por tu valioso aporte, por poner también las estadísticas, las cifras que son tan necesarias y que ilustran lo que se vive en materia de niñez en nuestro país. Así estamos terminando esta edición de Vota por la Niñez, un esfuerzo conjunto de TVN y 5 organizaciones de la sociedad civil que articulan entre ellas a más de 280 entidades que trabajan día a día por la infancia en todo Chile. Muchas gracias a ustedes por vernos y acompañarnos. Vota por la niñez.